Buenas, soy Rodrigo San Martín, músico de rock progresivo y miembro de la Resistencia Progresiva Argentina. Les traigo un review de El cuento de las manos heladas de Plesiosaurio, que es uno de los 12 discos que tenemos preseleccionados como disco argentino del año para nuestra premiación de los 7 cuartos al rock progresivo argentino. Plesiosaurio es una banda joven que está haciendo su debut discográfico con este disco, El cuento de las manos heladas. Son pibes, según mi cálculo, sub-23, que vienen de Bariloche y la verdad que la rompen. La banda está integrada por Juan Junqueras en guitarra y voz, que en el disco toma un approach muy Steve Howe cuando toca la guitarra eléctrica. Javier Ruleta en teclados, que para mí suena como Tony Banks, pre-Selling England by the Pound. Muchos sonidos de órgano, va por ese lado. Miguel Rivera López en bajo, que forma una muy buena base rítmica con Juan Pablo Sosa, que toca la bata, flauta traversa y canta. Es una persona muy interesante este Juan Pablo Sosa porque canta muy parecido a... Bueno, lo han comparado mucho con Nito Mestre. Para mí canta muy parecido a Spinetta. Está muy influenciado por ese lado. Y además, bueno, toca la flauta traversa, lo cual le suma un ángulo muy interesante a la banda. Bueno, el disco es un disco conceptual. Según ellos mismos es un concepto roto o un disco anticonceptual que viene de la idea inicial de una fábula que habían escrito los muchachos que contaba más o menos de un mundo antiguo donde los hombres van en busca del sol para eventualmente recuperarlo. Pasa el tiempo en este mismo mundo y la Tierra queda completamente, digamos, contaminada en tinieblas y los hombres pierden al sol y para verlo nuevamente mandan un cohete al espacio. Esta idea fueron desarrollándola, cambiándola, bueno, hacer un disco es así realmente. Empezás con una idea y después eso va mutando para cualquier lado. Y terminan hablando que es un concepto... No lo siguieron específicamente a rajatabla, pero yo creo que a grandes rasgos, sí, la historia viene por ese lado. Está dividido en 3 etapas que están muy marcadas en el disco. Primero, la fábula antigua, que es el primer tema, Viejo Mundo. Una parte central, que vendría a representar el presente, que incluye los temas 2, 3, 4, 5 y hasta el final, digamos. Y sacando el último tema, que vendría a ser el futuro, que se llama Viajero Espacial. Vale aclarar que el disco tiene un sonido muy setentoso. Suena, bueno, todas las influencias que describí de los miembros juntas le vienen dándole al disco un sonido muy de entre el 65 y el 73, diría yo, 72, bien progresivo clásico, muy con un tinte parecido al Trespass de Genesis o los primeros discos de Crimson por momento, pero más que nada al Trespass de Genesis. Pero vale aclarar que es una obra muy ambiciosa porque dura alrededor de 75 minutos. Es decir, que si lo hubiesen sacado en esa época tendrían que haber hecho un disco doble. Porque los discos de vinilo duraban como mucho 45 minutos. Hubieran necesitado 12. Entonces es una obra del tamaño, digamos, de un Lamb Lies Down on Broadway o The Wall casi, o incluso, bueno, Tales from Topographic Oceans. Ese es el nivel de ambición que tienen estos pibes para su disco inicial y la verdad que está buenísimo porque con el correr de los años la ambición en la música en general se va perdiendo para favorecer algo comercial y en este caso no, los pibes se mandan de cabeza a hacer lo que les parece que va a ser mejor, incluso haciendo que su disco debut tenga 2 temas de más de 20 minutos. Pero bueno, entonces tenemos claramente marcado en 3 partes. La parte inicial, el mundo antiguo, la parte del presente, que originalmente como había sido pensado, y también cuando lo escuchás se enganchan los temas, tendrías un tema largo de 31 minutos más o menos, y para cerrar, un tema de 29 minutos que representa el futuro, Viajero Espacial. Bueno, ahora vamos a analizar el disco sección por sección, tema por tema. El disco abre con Viejo Mundo, que es una introducción cantada
por un trovador, me parece a mí, en plan simple, pastoral, con un sonido antiguo, primigenio, como si relatara un pasado común primitivo, digamos, pero no en esa acepción normal de la palabra, sino antiguo, primordial, primigenio de toda la humanidad. Es muy muy lindo, muy tranquilo, que nos está narrando como un preludio de lo que va a pasar después, la misma historia que se repite, en este caso como fábula, y después se repite a lo largo de la historia de la humanidad. El tema cierra con una hermosa sección de flautas dulces, en plan barroco, mezclada con la flauta traversa también, muy muy linda, que me gustaría mostrarles ahora. Bueno, ahora empieza la parte central del disco, que es la que ocupa el presente, que es muy interesante porque los chicos armaron un tema de más o menos 30 y pico de minutos, que terminaron dividiendo en varias secciones, que vendría a ser la inicial Monte Erebus, de unos 20, y las que siguen, separadas. Juntas forman los 30 minutos. Es muy interesante el approach que tomaron para trabajar los temas largos, porque no siguieron la típica tendencia que se hace ahora, que para tener un tema largo agarrás y enganchás 5 canciones que tenés. Se metió el gato. Agarrás 5 canciones que tenés, las enganchás, repetís al final el tema que apareció al principio, bueno, ahora tenés un tema de 20 minutos. No, estos tomaron un enfoque mucho más interesante para mi punto de vista, que es el de trabajar con motivos y de ir desarrollándolos. Contaban en una entrevista que, bueno, uno traía una idea, la mostraba, la empezaban a zapar en el ensayo, se iban, volvían a la semana siguiente y cada uno venía con 4 ideas distintas de cómo desarrollar el motivo. Y entonces que buscaban la forma de ensamblar eso. Y la verdad que se nota mucho, porque no es, como decía antes, todos temas enganchados, sino que hay un desarrollo claro de los motivos en sí que van apareciendo, se van mezclando, van apareciendo de una forma, van apareciendo de otra, como ahora voy a ejemplificar. Bueno, un ejemplo de este desarrollo de motivos sencillo, como para explicarlo para el que no es músico y no sabe mucho cómo se trabaja en ese tipo de cosas, es la primera melodía vocal que aparece en Monte Erebus. Vendría a ser algo así la primera vez que aparece cantada. Yo lo voy a hacer instrumental para que quede claro. Bueno, así aparece la primera vez. Empieza con esta introducción. En cambio, la segunda vez decidió directamente desarrollar la segunda parte del motivo. Y eso es la parte que toman como motivo o leitmotiv, motivo que se va repitiendo en el transcurso de los 20 minutos de la canción. Va apareciendo en diferentes formas, a veces tocado cantado, a veces cantado sobre guitarra acústica, a veces lo hace el teclado, a veces lo hace la guitarra eléctrica de fondo mientras está la flauta tocando con el órgano. Pero es un enfoque muy interesante y muy bien desarrollado. Este es un ejemplo muy muy simple, esto lo hacen de muchos diferentes motivos con todos los otros motivos, pero quería que quede claro más o menos cuál era el enfoque que se le tomaba. Arranca con una frase completamente de Jethro Tull, buenísima, riff pentatónico en la flauta, tremendo. Intro instrumental que lleva a la melodía que acabo de presentar, cantada también, para mí, por un trovador. Nos presenta el motivo inicial del tema que después, como expliqué recién, va a ir desarrollándose.
adelante. Y ahora, bueno, el tema se va sucediendo en diferentes climas, generalmente igual en el ambiente lúgubre, tétrico, es algo feo lo que le está pasando a la humanidad, digamos. Vamos intercalando secciones rockeras con secciones medievales, con creyendos de flauta y órgano muy muy interesantes que me recuerdan un poco a Zappa Ready justo antes del final. Y de Zappa Ready quería comparar, porque es como Zappa Ready es la Biblia de los temas largos del progresivo, donde todos aprendimos todo. Y algo que suele ocurrir en temas como eso, sí, en general, en el género, es el contraste entre partes muy oscuras y muy brillantes entre sí. En este caso, esto no pasa en esta canción, se toma un enfoque diferente. El clima general de la canción no tiene tantas variaciones. A ver, tiene muchas variaciones a nivel instrumental, tímbrico, y bueno, nada, está pasando de partes súper rockeras a partes de órgano y cantar encima bien tranquilo, pero todo con un clima tenebroso, lúgubre. Y yo pensé, sinceramente, que esto se iba a resolver diferente al final, porque está la contraposición que todos esperamos en los temas así. El gran final pomposo, modo mayor, que llega, y en este caso no llega. El tema viene súper oscuro, un solo también medio como la de órgano a los Zappa Ready al final de Apocalipsis en 9 octavos. Y yo pensé que después de eso se venía, bueno, la gran reexposición del tema inicial, pomposo, mayor, terminó todo bien. No, acá terminó todo mal. El enfoque que se le dio es, en vez de caer a veces en el cliché de eso de que hablaba recién, ir hacia una sección acústica tranquila. Veo medio parecido, no en la canción en sí, sino en la idea, al final de The Gates of Delirium de Yes, que llega a Zoom, una baladita hermosa, la que bien chiquita, la que se le van sumando instrumentos en creyendo. Es algo muy parecido al enfoque que llega acá, pero en vez de terminar todo bien, como suele pasar digamos, en la fórmula de los temas largos del género, acá se usa otro enfoque que termina triste, melancólico, todo mal, e incluso con una parte de Melotrones muy similar a nivel sonido, a nivel idea, a la intro de Watcher of the Skies, que es así tenebrosa, tétrica. Bueno, ahora viene la segunda parte del tema central, el presente en el disco, que cambia completamente. Está conformada por 3 temas cortitos que originalmente, como conté antes, formaban parte de la suite Monte Erebus, lo dividieron así. Ahora entonces nos quedaron, saliendo de ese tono lúgubre, medio opresivo del tema anterior, a algo completamente distinto que se llama Buenas noches Luna, Adiós Sol, y también Al cielo con crayones, que son temas tranquilos, acústicos, hermosos, que nos recuerdan mucho a Spinetta de los 70, a Sui Generis. Se lo compara mucho al batero que canta acá que con Nito Mestre, y la verdad que es muy muy lindo. Les paso un pedazo para que escuchen, que es hermoso, y la verdad, después de tanto tiempo de clima opresivo del anterior, es un vaso de agua, es muy lindo, viene muy bien, es justo lo que necesitaba el disco en ese momento. Para terminar, la parte del presente, donde ya a la humanidad se le pudre realmente todo por como
cómo dejó el planeta, o cómo quedó el planeta. Esto está expresado claramente en la música. Empieza con un crescendo nuevamente para salir de la hermosura del tema anterior y llevar hasta, como describen ellos mismos, como siendo sus peores pesadillas. Recuerda mucho al primer King Crimson, especialmente a 21st Century Schizoid Man por el sonido de la voz. Muy, muy buen trabajo y un cierre también, nuevamente, tétrico y que te muestra que la humanidad está al horno, directamente al horno. Vamos a terminar con una transición de flauta para enganchar, mucho espacio, digamos, interesante para enganchar con el futuro, que es lo que viene ahora, el tema del final. Bueno, el disco cierra con una suite de 29 minutos muy interesante, contando el final de la historia, volviendo a la fábula que conté al principio que escribieron los chicos. Esta es la parte en la más o menos inicialmente, o sea, en su plan inicial, en la que la humanidad va al espacio para poder reencontrarse con el sol que había perdido. Empieza muy distinto a la parte anterior. Para darle el sonido futurista, eligieron un sonido muy inspirado por el primer Yes. Digamos, Yes hasta de Yes Album. Lo que tiene muy característico el sonido de los teclados del disco, que le da todo el sonido retro que tiene, es que son más que nada sonidos de órgano. Eventualmente aparecen pianos, melotrones, pero es más que nada el órgano que se ocupa la gran mayoría del espacio del disco. Diferentes sonidos de órgano, por supuesto, y eso le da ese sonido bien de principio de los 70, final de los 60, y es medio sorprendente que no aparezcan sonidos clásicos de progresivo como son los sintetizadores Moog, que sí tienen una aparición al final de este tema, el viajero espacial, porque es claramente un sonido futurista, digamos, como fue compuesto, o sea, el sonido Moog era en los 70 era el sonido futurista raro, extraño. Finalmente hace una aparición el viajero espacial sobre el final. Bueno, empieza con un motivo distinto, rápido, mayor, de guitarra muy a lo Yes, Steve Howe, las guitarras a pleno Steve Howe, muy interesante, y como el mismo desarrollo, mismo sistema de composición de tema largo que Monte Erebus, me parece a mí, que está muy bueno, que es el desarrollo de los diferentes motivos que van apareciendo y se van intercalando entre sí, no canciones pegadas una tras de la otra, sino este desarrollo interesante. Los motivos te aparecen de diferentes formas. Al principio aparece el primer motivo cantado, en guitarra, después en otro momento lo tenés de fondo mientras están soleando encima, te aparece tocado por el órgano. Bueno, nada, un desarrollo muy interesante. También se vuelve al tono lúgubre y opresivo de la gran mayoría del disco, intercalado con secciones de órgano y voz que van haciendo avanzar la historia. A veces, cuando estás haciendo un tema así, las partes instrumentales te hacen avanzar la historia hasta cierto punto. Generalmente se usan en partes de caos o batallas o nada. Pero tal vez para narrar tenés que bajar un cambio, como hacen estos muchachos, órgano, voz encima, y nos cuenta qué es lo que pasa, porque a veces la música sola no alcanza. O sea, alcanza para unas cosas sí y para otras no. Lo que tiene este tema es que finalmente, después de amagarnos durante todo el resto del disco, efectivamente llega ese final apoteósico mayor, interesante, o sea, termina todo bien. Yo ya pensé que no me iban a terminar todo bien, y bien, el final llega con mucha polenta, también en plan creyendo, empieza bajito, pero sí, finalmente una melodía mayor que la humanidad logró su objetivo, y está muy bueno. Lo veo bastante inspirado por el final de Pictures at an Exhibition de Emerson, Lake and Palmer, se llama The Great Gates of Kiev, que es hermoso, y acá la idea me parece que viene por ese lado y queda fantástico. Después de amagarte todo el disco, que llega, nunca llega, finalmente al final llega y es glorioso. Bueno, el cuento de las manos heladas es un discazo, un disco muy ambicioso, de unos pibes sub-23, lo cual lo hace todavía más interesante. Los Dinosaurios es una banda con un futuro inmenso, que no puedo esperar qué es lo que van a hacer ahora. Es un disco que, como todo buen disco progresivo, le tenés que dar 10 escuchas por lo menos para
para entender bien qué es todo lo que está pasando, entender cómo se van desarrollando los motivos, cuando aparece, cuando no aparece. Y bueno, cada vez que lo escuchás le descubrís muchas cosas nuevas, es muy muy bueno. Lo que sí pasa es que al ser un disco tan denso a nivel contenido, con tanta data metida toda adentro, y ser de la longitud de un disco doble de como era en los 70, tal vez Viajero Espacial, que para mí es la mejor canción, no se luce tanto, porque ya la empezás a escuchar después de 45 minutos de música, que era lo que duraba un disco de antes. Entonces un poco de fatiga auditiva hace que el tema no se luzca tanto como debería, pero en realidad es la mejor canción y para eso esto es lo que contaba antes. Es escuchar el disco varias veces para ir descubriendo todos los secretitos que hay detrás y ahí, nada, es muy muy satisfactorio, serio candidato a disco del año. Nos vemos el 19 de noviembre en la entrega de premios de los 7 cuartos al Rock Progresivo Argentino.